Veamos el circuito RL-serie. Este circuito está formado por una resistencia y una bobina conectados en serie, a los extremos de los cuales se le aplica una tensión alterna. Como consecuencia de esta tensión alterna, va a circular una corriente también alterna, o sea, formada por una sinusoide, y va a producir una caída de tensión en la resistencia y una caída de tensión en la bobina. La resistencia opone al pasaje de la corriente un cierto valor de resistencia. La bobina también opone una resistencia al pasaje de la corriente, pero que no recibe el nombre de resistencia, sino de inductancia. Esa inductancia XL la llamamos y es igual a 2 por pi por F y por L, donde L es el coeficiente de autoinducción de la bobina y F la cantidad de ciclos por segundo de nuestra tensión aplicada. Decimos entonces que como consecuencia de la circulación de esa corriente va a producir una caída de tensión en la resistencia y en la bobina que, según la ley de Kirchhoff, nos da que esas dos caídas de tensiones sumadas debe ser igual a la fuerza electromotriz aplicada. Entonces, decimos que vamos a poder hacer una gráfica de la corriente y de las caídas de tensión y la fuerza electromotriz aplicada. Como la corriente que circula en el circuito es una sola, la vamos a graficar sobre el eje de las X, con una escala conveniente, y representa la corriente en nuestro circuito serie. Y ahora vamos a graficar las caídas de tensión. La caída de tensión en la resistencia va a estar en fase con la corriente aplicada. Por lo tanto, la representamos también con una escala de tensiones y es su verde. La caída de tensión en la bobina va a estar adelantada con respecto a la corriente. Va a estar adelantada 90 grados. Por lo tanto, la graficamos. Caída de tensión sumadas nos van a dar el valor de la tensión E aplicada. Como acá tenemos vectores que representan esas caídas de tensión, tenemos que hacer la suma de dos vectores concurrentes en un punto. La suma de dos vectores concurrentes en un punto la podemos obtener gráficamente por medio de la regla del paralelogramo. ¿En qué consiste la regla del paralelogramo? Tomar el primer vector, por el extremo de ese trazar una paralela al otro vector. Luego, por el segundo vector, trazamos por el extremo de ese vector una paralela al primer vector. Una vez obtenido el paralelogramo, unimos el origen con el lugar en donde se cortan las paralelas y tenemos nuestro resultado, que va a ser E. Esta es EL paralela al vector que representaba la caída de tensión en la bobina. Acá tenemos un triángulo rectángulo en donde a este ángulo, entre la corriente y la fuerza electromotriz aplicada, lo llamamos phi. Podemos aplicar en este triángulo el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa E al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cada uno de estos catetos lo podemos reemplazar por su igual, que es el producto de la caída de tensión. Eso R va a ser igual a I por R al cuadrado, más la caída de tensión en la bobina va a ser igual a I por XL al cuadrado. Desarrollamos estos cuadrados, o sea, aplicamos la distributiva de la potencia con respecto al producto y nos queda que E al cuadrado es igual a I cuadrado por R cuadrado más I cuadrado por XL al cuadrado. En estos dos términos tenemos un factor común que es I. Lo sacamos como factor común y nos va quedando que E al cuadrado es igual a I cuadrado por R cuadrado más XL al cuadrado. El cuadrado de la tensión aplicada lo pasamos al otro miembro y pasa como raíz. Y nos queda E igual a la raíz cuadrada de I cuadrado por R cuadrado más XL al cuadrado. Aplicando la distributiva,
de la raíz con respecto al producto es E igual raíz cuadrada de I al cuadrado nos queda I por raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado. La raíz recibe el nombre de impedancia del circuito y es entonces E igual a I por la impedancia del circuito, que es la impedancia igual a raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado. Entonces, este factor Z es la impedancia del circuito, o sea, la resistencia que opone este circuito al pasaje de la corriente. Acá tenemos tres valores de tensión, E sub R, E sub L y E, y una corriente. Entonces, podemos tener tres potencias. Cada producto de I por E nos va a dar una potencia. Entonces hacemos I por ER, I por E sub R es igual a una potencia que llamamos potencia activa. I por EL es igual a una potencia que llamamos potencia reactiva. Y el producto de I por E decimos que es una potencia aparente. La primera potencia, I por ER, es el producto de dos vectores que están en fase. O sea que al girar pasan por cero en el mismo momento. Por lo tanto, nosotros sabemos que el producto de esas dos sinusoides nos va a dar una sinusoide que tiene el doble de frecuencia que las sinusoides dadas, pero que todos sus valores son positivos o cero, o sea que no tiene valores negativos. Por eso le llamamos activa. El producto de I por EL es el producto entre un vector que pasa por cero 90 grados después que hace el pasaje de la tensión a los extremos de la bobina. Nosotros sabemos que el producto de dos sinusoides que están desfasadas 90 grados nos da como resultado una sinusoide que tiene debajo de esa sinusoide áreas positivas y negativas que son iguales. Por lo tanto, el valor de esa potencia es nulo. O sea que esta potencia se llama potencia reactiva y es de valor nulo. O sea, la suma de los valores positivos y negativos nos va a dar cero. La potencia del producto de I por E es el producto entre dos vectores que tienen un cierto ángulo de desfasaje. O sea, la tensión está pasando por cero antes que la corriente. Por lo tanto, nos va a dar una potencia cuya sinusoide tiene áreas debajo de la sinusoide positivas y negativas. Por lo tanto, decimos que es una potencia aparente, porque en ese caso tenemos áreas negativas que van a disminuir el valor de las áreas positivas. Por tanto, las llamamos aparente. Y vamos a ver qué relación hay entre esas potencias. Acá tenemos el ángulo φ. Vamos a calcular el coseno del ángulo φ. Coseno del ángulo φ es igual a cateto adyacente E sub R sobre hipotenusa E. El coseno del ángulo φ se conoce con el nombre de factor de potencia. Y veamos por qué. Porque la potencia activa va a ser igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo φ. Veamos de reemplazar estos valores. Potencia activa es igual a I por ER. Igual, potencia aparente igual a E por I por coseno de φ.
que está en este miembro. Multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. I dividido I, 1. Entonces nos queda que ER es igual a E por el coseno de phi. ER es la tensión en la resistencia. Si acá despejamos coseno de phi, nos queda que coseno de phi es igual a ER sobre E. Si es que nosotros podemos conocer la potencia activa como el producto de la potencia aparente por el coseno de phi. O sea, multiplicar la corriente por la tensión aparente por el coseno de phi nos va a dar la potencia activa. Veamos un ejemplo, RL serie.